Pues primeramente gracias, ¿no? Por su disposición en estos breves minutos. Y pues nada, me gustaría platicar con ustedes unas cuantas cosas acá medio curiosonas, porque pues son dos personas pues bastante brillantes, bastante inteligentes, pues lo poco, lo mucho que los conozco, que he platicado con ustedes, pues se han tocado temas bastante chidos, ¿no? Bastante interesantes. Así que pues, antes que nada, pues también déjenme presentarlos a todo nuestro pues público que nos está escuchando. Estoy en este momento con Evelyn Ruiz y con Rubén Herzog, así se pronuncia. Sí. Ok, pues estoy aquí con dos buenos amigos. Evelyn, ella es estudiante del doctorado en la Facultad de Ciencias Fisiológicas, bueno, es el laboratorio, perdón. Instituto de Fisiología. En el Instituto de Fisiología, en el doctorado en Ciencias Fisiológicas y bueno, en el laboratorio de neuromodulación. Evelyn básicamente lo que hace, bueno, ahí me corrige si me equivoco, ¿no? Pero lo que sé o lo que entiendo es la modulación de corrientes excitatorias en el cerebro, ¿no? O sea, tú tratas de ver los mecanismos de acción de, pues, cómo ocurren estas, pues claro, estas conexiones, ¿no? Neuronales dentro de nuestro sistema, dentro del cerebro. Sí, más o menos cómo funcionan los canales, cómo cambian las propiedades de excitabilidad en función de receptores ionotrópicos, que es el paso, permiten el paso de iones, ¿no? Y cambian la conductividad de los canales y eso nos habla de ciertas respuestas. Ok, o sea, como los factores pues que influyen básicamente en todo este proceso. En que se abra más o menos de repente el receptor y qué le pasa a la neurona, si la estimulas más, si le pones otro fármaco que se una a algún lado del receptor y cambia su actividad, por ejemplo. Claro. Ahí trabajamos con modulación, eso. Vaya, entonces puedes ver cosas así, o sea, como pues, procesos tan simples, a lo mejor, pues no sé, el efecto de algún fármaco o algo así, hasta cuestiones más complejas, ¿no? De pues cuáles son a lo mejor los patrones o las corrientes que se activan en una persona con Alzheimer o en un cerebro pues, con esquizofrenia o cosas por el estilo. Sí, un poco, bueno, se hacen modelos, por ejemplo, con algunas enfermedades y nosotros igual vemos cómo cambian las propiedades en las neuronas, así específicamente, que se extrapola a la red, pero bueno, hay ciertas diferencias, pero también comprender como los mecanismos básicos, así como que pasa en una neurona, te imaginas entonces que le está pasando un poquito a la red, cómo se está alterando y de repente también proponer algunos fármacos que actúan directamente en los receptores, ahí sí podemos conocer un poco más directo qué está pasando. Ok, genial. Vaya, la neta, tengo algunas cuantas preguntas respecto a eso. Así que pues ahorita vamos a ver qué onda, ¿no? Y pues también voy a presentar aquí a mi buen amigo Rubén. Él es biólogo de la Universidad de Chile. De momento pues está aquí de visita en nuestro bello México. Y pues actualmente, bueno, tengo entendido que está haciendo el postdoctorado en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, ¿no? El IFISC. Sí, en Palma de Mallorca, ¿cierto? En Palma, sí. Okay. En España. ¿Y qué onda, pues? ¿Qué haces aquí en, bueno, aquí en México, ¿no? Pero aquí en el laboratorio, pues, en el instituto en el que estás? O sea, ¿en qué te enfocas más o menos tu línea? La aproximación, claro, de sistemas complejos, que es el nombre del instituto, y la cosa que sistemas complejos incluyen múltiples disciplinas, y en este caso parte del nombre del instituto es como cross-disciplinary, en inglés lo tienen así. Uh-huh. Y claro, la idea es que en el instituto completo se atienden problemas como los del transporte, por ejemplo, como tanto transporte de autos como aviones también, de cómo se propaga un retraso en la red, por ejemplo. En un lugar del mundo, por ejemplo, algún vuelo se atrasó 2 horas, ¿cómo impacta ese retraso a la red en todo el mundo, por ejemplo? Entonces eso requiere, por ejemplo, de sistemas de saber como modelamiento de sistemas dinámicos, análisis de redes también, simulaciones. También se puede pensar, por ejemplo, en la biodiversidad del Mediterráneo. Esto como Palma, o sea, Mallorca, una isla que está en el Mediterráneo, también investigan la biodiversidad del Mediterráneo, en la interacción de algas con plancton, y de eso también tienen ciertas mediciones y también pueden ver cómo se impacta, por ejemplo, un cambio de la temperatura en el Mediterráneo en la abundancia y biodiversidad de distintas especies del ecosistema. Oye, eso me voló la cabeza, güey, ¿cómo lo explicaste? Me hizo pensar que es como tratar de calcular el efecto mariposa. Claro. Caos es un nombre así, o sea, como palabra clave central de la actividad del instituto. Y otra también que es interesante es la idea de la complejidad, de cómo estos procesos que involucran interacciones multiescala, como que hay una relación entre el todo y la parte, ¿cierto? Claro.
como un individuo o una neurona dentro del cerebro, cómo impacta el cerebro completo. Eh, Eso me gusta, güey, que tenga una visión más holística, ¿no? claro, O sea, sí es como que, ok, la actividad neuronal pues ocurre aquí dentro de la neurona, que es la parte mini a lo mejor que estamos viendo, pero pues también qué onda con todo lo que ocurre en la parte macro, ¿no? Cómo esta fracción de este todo lo altera, ¿no? Lo claro. afecta. Y eso es como digamos, como el paraguas de la complejidad de los sistemas complejos y que se puede aplicar a muchas cosas. Y una de las cosas en las que se aplica en el cerebro, en estudiar el cerebro. Y esa es más o menos la aproximación que he estado trabajando yo desde que terminé biología. Y me puse a hacer un máster en neurociencia computacional y ahí me metí o sea, neurociencia computacional y sistemas complejos van muy de la mano Ok, en términos disciplinares, como de las herramientas que se necesitan, matemática, computación, simulaciones, análisis de señales, bueno, y ya. últimamente machine learning un montón. Sí, claro, pues poco a poco se van involucrando también nuevas tecnologías y muchas pues cosas que justamente, bueno, es que cuando hablamos de sistemas, yo te iba a preguntar también, cuando pusiste el ejemplo del transporte, cómo afecta a lo mejor que se retrasa un vuelo o un camión o que sea, pero yo pensaba en sistemas más clásicos desde la termodinámica, ¿no? O sea, también están involucrados desde luego, pero estos sistemas así que mencionas, no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero pues es que depende de algo más a lo mejor, pues como que mecanizado, ¿me explico? O sea, Claro. cómo está ya organizado el que salgan los aviones, todo esto. O sea, no sé si a eso podemos llamarlo un sistema termodinámicamente hablando, ¿no? O sea, es otro tipo de sistema, ¿me explico? Claro. No sé si la cachaya. Sí, o sea, yo creo que igual a una escala se puede hacer un modelamiento termodinámico de eso, o una abstracción termodinámica. Eso es lo que a veces se hace. Por ejemplo, hay modelos termodinámicos de partículas ferromagnéticas. Entonces tienes, digamos, un fierro, así como un pedazo de metal, donde tienes partículas y estas partículas van a interactuar con sus vecinos. Entonces, si las partículas van a estar positivas o negativas. Entonces, si tus vecinos están yendo positivo, quizás tú también vas a tender a ir positivo porque eres magnético, ¿cierto? Pero si a esto tú le subes mucho la temperatura, digamos, porque es un material que tú lo puedes calentar, si le subes mucho la temperatura, eh, tú vas a empezar a ser menos susceptible a tus vecinos y vas a empezar a tener más fluctuaciones térmicas. Como que se va a romper la dependencia que tenemos al lado porque está como bañado de calor y ya no soy tan susceptible a tu acción. Y entonces, moviendo la temperatura, tú puedes cambiar las propiedades, las propiedades Okay, magnéticas ya. del elemento. O sea, de algo donde está como todo muy concentrado en un mismo lugar, o como todo indicando en la misma dirección magnética, a uno donde está todo como súper desorganizado. Hay como un balance entre el completo orden cuando la temperatura está muy baja y como el completo desorden que sería la temperatura muy alta. Y entre medio pasa como un comportamiento complejo, donde se arman como grupitos que están todos apuntando para el mismo lado y por otro lado se arman grupitos que están apuntando para el otro y como que es todo mucho más flexible. No está como en el lado congelado ni en el lado full desordenado. Y ese modelo se puede usar para, no sé, por ejemplo, para el cerebro, para neuronas, para elecciones ¿cómo se llama esto? En el Parlamento, por ejemplo. Ok. Sí, o sea, me parece, no sé, bastante interesante, pero como que hasta me abruma un poco. Me hace pensar, no sé, en un chingo de matemáticas, Mm. primeramente. Calcular cosas así de minúsculas o bueno, también tan grandes, ¿no? Porque puedes llevarlo también a un sistema, o Claro, esa es sea, la idea. a nivel macro, Como pues. si tú puedes abstraer cualquier partícula de tu sistema en dos estados, por ejemplo, una votación sí o no, puedes modelar la dinámica de un grupo de personas. Un grupo de personas que le estás preguntando constantemente preguntas y te pueden responder sí o Claro. no. Cada persona se transforma en un sí o no, en positivo o negativo. Y Ya. puede Y mientras entonces, más variables haya, pues obviamente también los resultados y la complejidad aumentan. claro. Qué Pero la... desmadre calcular todo eso, qué lata. Claro, sí. Bueno, pero eso es más o menos el, lo que se hace en el instituto y yo trato de entender al cerebro también desde esas herramientas de sistemas complejos. Entender Claro, al cerebro, extrapolar esa parte a, pues en este caso, la neurociencia, ¿no? La claro. neuroanatomía. Sí. Oigan, pues, a huevo. Es que pensé en todas las implicaciones, ¿no? Pero respecto a eso, ahora que vamos a encaminarnos un poquito hacia esa plática, hacia el cerebro, que es lo que quiero que debatamos, ¿no? Y discutamos los tres.
Pues quiero preguntarles antes de continuar con las demás preguntas, si se consideran monistas o dualistas, en el sentido de, pues, la universalidad, ¿no? Del cosmos, o sea, todo lo que existe, ya hay dos tesis, ¿no? Hay dos escuelas, los monistas que nos dicen que pues todo es materia y se chingó, ¿no? Todo está, pues lo físico que tú ves y bueno, lo que se pueda medir es lo que es y es lo que existe y punto. O pues ya una perspectiva dualista en donde pues también aparte de la materia pues está la mente, el espíritu o el slash lo que pues como queramos llamarle, ¿no? Pero pues lo tangible y lo intangible. ¿Ustedes qué se consideran más, monistas o dualistas? Algo tranqui, ¿no? Para empezar. Tranquilo empezar, pero después nos preguntáis lo mismo terminando el podcast. A ver si cambiaron las creencias. A ver si quedaba así. Claro, Es que yo- en base a estas respuestas va a la siguiente pregunta. Claro. Pues, primero quiero ver como su pensamiento. Yo monista, Sí. pero cuando pienso monista, o sea, digo que todo es materia, pero materia también es energía y partículas, o sea, si pensamos en la Claro. física, ¿cierto? Sí, O sea, claro, lo que hace es como un continuo entre materia, partícula o vibración y energía. Entonces, en ese sentido, yo pienso que está todo ahí, monista en ese sentido, así, y mecanicista. Ok, para empezar. Claro, y todo lo que pasa en mecanismo ya es inevitable. Sí, ok. Yo creo que en un tiempo fui también monista, pero hace un tiempo que entré como a la onda de dualista. O sea, más bien como entender que todo se puede medir, pero que tal vez todavía no tenemos las herramientas, ¿no? Pero que estando como hablando un poco del conocimiento tradicional, ¿no? Aquí en México, o sea, como entonces no podría decir que todo lo puedo medir y puedo explicarlo, o sea, seguro que sí hay maneras, se hace mucho, pero pues, o sea, me queda claro como esa limitación un poco, ¿no? Como de la ciencia, entonces por eso diría Ok. dualista. Delimitación de la ciencia, buena frase. De limitación, ahí sí. como que pues sí, precisamente pues también esta perspectiva que tenemos para medir, pues, o sea, la ciencia es un mecanismo que hemos inventado para tratar de descubrir ciertos secretos del universo, ¿no? Entonces hay maneras de descubrirlas muy precisas, hay maneras, o sea, hay cosas que son fáciles, entre comillas, de comprender, de descubrir, pero va a haber cosas que pues escapan a este método y cosas que ya no puedes explicar con la ciencia, ¿no? También. Entonces, la delimitación de la ciencia, me gustó esa frase, güey, porque pues claro, no te va a servir, es muy útil, pero pues no te va a servir para explicar absolutamente todos los fenómenos que ocurren en la pinche realidad, ¿no? Claro. Entonces, les pregunto esto porque eso nos lleva entonces a uno de los dos grandes problemas, ¿no? Que es pues no sé si han escuchado del problema duro y el problema suave de la conciencia, ¿no? Sí. Entonces, no me acuerdo en este momento exactamente cuál es cuál, pero uno de ellos es, pues, que no tenemos ni idea de por qué, bueno, bajo esta perspectiva monista y mecanicista de la ciencia, pues aún no tenemos ni idea de por qué ciertas conexiones neuronales terminan produciendo, pues, lo que es la percepción, ¿no? Básicamente, o sea, cómo, por qué unas cuantas conexiones y unas cuantas chispas y ahí mecanismos de acción en el cerebro terminan provocando que yo vea el color azul o que yo experimente pues no sé, ansiedad o emoción o adrenalina o amor, lo que sea, ¿no? Como esto, el lenguaje químico, molecular, anatómico, fisiológico, traduce, transforma eso en, pum, la experiencia subjetiva. O sea, la ciencia no tiene ni puta idea todavía de cómo y por qué pasa eso, ¿no? Entonces, pues tenemos ahora sí que de pues, dos ramas, ¿no? O la monista o el dualista, pues. Y por eso quería saber más o menos hacia dónde se inclinan ustedes, ¿no? Porque pues dependiendo tu perspectiva, tu percepción de esto, respondes a cómo funciona o cómo podría funcionar esto que llamamos conciencia. ¿Qué opinan ustedes? Pero, Bueno, o sea, yo creo que de hecho esa parte, eso que preguntas y mencionas, es lo que me hizo decir como no, o sea, la ciencia no me alcanza y aceptar que era limitada, porque precisamente, ¿no? Como yo creo, o cuando empecé a adentrarme en la neurociencia y como que me interesaban también, ¿no? Como los efectos de los alucinógenos, los psicodélicos, ¿no? Los hongos, pues era también, o sea, o desde entonces, cuando el mayor interés un poco de la neurociencia por los alucinógenos era para estudiar estos procesos.
percepción de tiempo, realidad y del yo, ¿no? Y eso, tratar de definir la conciencia, que yo considero que es como la frontera entre, o sea, un poco filosófico y un poco desde la neurociencia, porque se habla de las estructuras que participan en esos procesos, ¿no? Entonces, o sea, como sí, ok, está aquí en la corteza prefrontal o está aquí, Sí, hay una parte donde física, como pues, que inicia, ¿no? Y a mí, o sea, como lo que hago que es como el switch, un poco, o sea, como aquí inicia en esta neurona, en este receptor, ¿no? Eso como que siempre me gustó, yo quería ahí ver qué pasaba para ver si podía entender entonces cómo era la percepción del tiempo y de ti y de todo esto, ¿no? Y bueno, no. Y conclusión, no me alcanzó, o sea, estudié, leí, ¿no? Todo lo que se ha escrito, así como los clásicos. Y luego nadie sabe, güey. O sea, todos lo escribieron, ¿no? Y uno y otro, y uno leía, y uno tomó alucinógenos en un lado, en otro, en velaciones, ¿no? Y decía como, o sea, sí, yo te puedo decir que el receptor, que el mecanismo, que esta es la molécula, el mecanismo de acción, y eso me gustó mucho. Y se activan estas áreas, y hay una oleada, ¿no? Y ahora hay muchos modelos precisamente de neurociencia computacional, como los primeros que empezaron a investigar esto, como de la onda del reset y de la hiperconectividad. Y bueno, o sea, sí, me gustó mucho, pero también dije, no alcanzan como las palabras y los mecanismos para describir porque pues la experiencia. Al final el qué, el cómo, pero ¿qué onda con el por qué? ¿No? Y eso, y además es como toda una experiencia que implica muchas cosas, ¿no? Que es la suma, o sea, si 2 personas toman la misma dosis en el mismo lugar, aún así no van a tener exactamente la misma experiencia, ¿no? Que depende entonces de la persona, un poco del lugar, de la historia de cada persona, ¿no? Entonces así como que se suman muchos factores y, o sea, entonces ahí fue cuando dije, no, o sea, a ver, yo me voy a limitar a esto, pero no me va a entender. Yo no voy a ir con los mazatecos a decirles, no, mira, esto solo se reduce a esto y ya. No, ellos es parte de una cosmovisión de los pueblos desde siempre, así, completamente, así como tú me vas a decir que esto se remite a esto y ya, y se acaba. No, o sea, como eso. Claro, qué triste y delimitada visión del mundo, ¿no? Sí, o sea, como no me digas, ¿no? Así como nuestro pueblo lleva así toda la vida, ¿no? Una cosmovisión en torno a conceptos, todo filosofía en torno a esto, y tú me vas a decir que así lo quieres aquí hacer en esto. No, o sea, ¿no? Y ahí fue donde empecé como a decir, claro, bueno, o sea, entonces me limito a lo que sí puedo explicar y como más en la onda como filosófica de conocer estos conceptos de conciencia, percepción del tiempo, de la realidad y del yo. Pues, gran respuesta. ¿Usted qué opina, doctor? ¿Cuál es tu percepción de todo este desmadre que llamamos conciencia, percepción? Sí, bueno, por un lado como científico me gusta saber que voy a tener trabajo por siempre. Y eso es algo como igual que me motiva de la conciencia y de la vida. También si te preguntas cómo qué es la vida, tampoco tenemos tan claro como todos vivimos y todos estamos de acuerdo que estamos vivos, pero tampoco nadie sabe bien explicar qué es la vida. Tanto a nivel como definición, qué es un organismo vivo, como también decir como qué es tu propia vida, qué es lo que nos pasa cuando decimos que estamos vivos. Eso también son como grandes misterios, ¿cierto? Sí, son esas grandes preguntas que todo el mundo dice, bueno, pues cómo no vas a saber qué es la vida, pero a ver, ponte a pensar un rato, claro, ¿no? Chingados, qué es el tiempo, qué es la conciencia, qué es la mente. Exacto, entonces creo que en el estudiar la conciencia, bueno, está como este intento de avance de la ciencia de poder como develar más misterios respecto a la conciencia, pero a mí es evidente que no cabe en el lenguaje científico explicar la conciencia o la vida, porque es como algo que ocurre, no que se cristalice en una ecuación. O sea, a ti te pasa estar vivo y te pasa estar consciente, pero no es como que uno puede decir, en este lugar hay conciencia, como que es un proceso, una cosa que ocurre a través del tiempo. Y eso yo creo que quizá está un poco como muy reducido en el planteamiento del problema duro de la conciencia. Es decir, cómo las neuronas producen conciencia, como que primero pone una flecha causal como desde el cerebro hacia la conciencia, ¿cierto? Como que el cerebro causa conciencia. Y puede que eso sea una parte clave de la producción de conciencia. Si tú remueves el cerebro, ¿cierto? O inhibes el cerebro con anestésico, ya no hay conciencia, ¿cierto? Pero la conciencia ocurre en su génesis en lo social. O sea, uno nace de una persona y te ponen un nombre y uno empieza también a llamar cosas. Entonces, como que la experiencia consciente ocurre inevitablemente en un... Eso es algo colectivo. Eso es lo que, como yo lo veo, como algo colectivo y algo ambiental también. Y eso viene igual bastante de las ideas de Varela, de Francisco Varela, neurocientífico chileno.
Sí, grande Varela, salud. Claro, saludos Varela. Y él, Saludos. Pues sí. y ahí, claro, pienso, siguiendo la línea como lo que proponían ellos, o sea, la conciencia como circulación, como un proceso que circula en el ambiente, en el cuerpo, en el cerebro, en los otros también, y como que es una trama interactiva. Y emergente, además, ¿no? O sea, Y emergente. necesitamos esta... Claro, y emergente. Deja tú la interacción entre individuos, sino que interacción a secas, ¿no? Porque pues tus neuronas también tienen que estar interactuando y es un feedback constante de estímulos del exterior y todo lo que percibe tu sistema nervioso, tu cerebro, etc. O sea, es una retroalimentación y una interacción constante, ¿no? Con todo. Claro. Ok. Oigan, pues, chingón, me ha gustado esta... y eso que era la introducción. Ahora sí, vamos a... Hoy preparé una dinámica con ustedes. Aquí traigo unas cuantas preguntitas. Y, pues vamos a cotorrear un rato con ellas, ¿no? A filosofar un rato. Este programa se llama Filosofando porque, pues, a mí no me gusta tanto divulgar la ciencia, sino más bien divagarla, ¿no? Entonces, está bueno. Me encanta, lo puedo usar. Así más libre, ¿no? Sí, claro, es un gran eslogan. Gran eslogan. Divagar la ciencia. No divulgo ciencia, la divago. Marca registrada. Sí, porque todo el mundo divulga, pero no, pues no, hay que divagarla. Hay también, que divagarla. Pues, hay que sentarse a pachequear y hacerse preguntas, ¿no? O sea, pachequear la pregunta. Pero así como otras respuestas. Las formales ahí están. Sí, ahí están. En los libros. Qué hueva. Pues, ¿qué onda? Vamos a empezar con usted, Madre Santa. Bien. Están como que clasificadas en filosófica, científica o random. Okay. A ver ahí. Dice, random. Random. Yeah. Una pregunta random. ¿Las neuronas chismean entre ellas? Muy buena. Completamente, sí. Completamente. Así. ¿Sí? Eso es lo que hacen. Y, por ejemplo, algo que mi jefe siempre dice, el doctor Jorge, es como cuando nosotros hacemos un registro de una neurona, nosotros hablamos con la neurona. Así literal, tú le estás preguntando lo que quieres saber. Así que tú chismeas como electrofisiólogo. Y otra cosa que se dice así, como antes se hacían experimentos en gato, entonces se decía que el gato tenía la razón. Lo que tú digas, lo que tú sepas, no, lo que el gato diga. Ahora la rata o la neurona de la rata es lo que ella diga. Que es algo que nos ha pasado, así uno sabe y lee y así el fármaco debe hacer esto y a esto no debería pasar nada, ¿no? Hace lo que quiere, la neurona hace lo que quiere, te cuenta el chisme que quiere, sí. Para decirle, yo no, dime así. Oye, papito, ¿no? yo llevo aquí millones de años evolucionando. Y tú me estás viendo y quieres que haga lo que tú quieras, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, si quiero mejor me muero antes que sepas que te quiero decir. Y te chingaste, pa. Oye, eso que dijiste de que cuando estás ahí viendo qué onda, ¿no? Tú estás chismeando con la neurona. Me recordó eso del meme que dice, los biólogos solo son un montón de células estudiando a otras células. Pasándose el chisme. Claro. Oye, bueno, esa fue... Bueno, tiene algo de random, algo de científico también, porque hacia allá quería que lo lleváramos, ¿no? Así como de que, pues, que, o sea, mientras tú... Obviamente no lo haces consciente, hay muchos pensamientos también random, cosas ahí que, el inconsciente también, que pues tú, digo, para lo se llama así, ¿no? Entonces, pero mientras tú no estás dándote cuenta, hay información que está pasándose desde una parte de tu cerebro a otra, ¿no? Entre una neurona y otra, pues, ¿qué onda con eso? ¿No les da miedo? ¿Qué? Se sabe todo. Sí. No, al contrario, es un sistema así como yo estoy aquí relajada y mis adentro, oye, el corazón lata, respire, así, presión, frecuencia, pues sí, todo, claro, ¿no? te Qué quita No, chamba. imagínate, así no podría decirle, tengo que respirar, que lata mi corazón. No, imagínate. Así que bien. Bueno, sí, las neuronas sí chismean. Sí, chismean un montón. ¿Quieres agregar algo, carnal? Sí, también que las neuronas se pasan en el chisme, no solo se pasan en electricidad, como que es la idea que tenemos también, que las neuronas se pasan en electricidad, pero se pasan un montón de vesículas y hay canales que conectan neuronas con neuronas y ahí se pasan factores así como comida, o sea, factores tróficos. Como un micelio. Sí. Claro, sí. Tiene igual un nivel de comportamiento así, como que al principio estaba Golgi y estaba Cajal, y ambos propusieron ideas de cómo funcionaban las neuronas y uno era como sincicial, o sea que es como un micelio,
y el otro era como una red de neuronas, o sea que la neurona es como el individuo. Y quedó la idea de que la neurona es el individuo, como, o sea, que ahora están las dos, pero esa es como la idea. Pero también está como este micelio donde es todo chismoso. Ya. Se pasan comida, se pasan señales. Sí. Claro, incluso, si no mal recuerdo, hay morfología dentro de las neuronas, ¿no? O sea, hay Claro. unas que a lo mejor están mucho más ramificadas, como que llegas ahí, no sé, un nódulo central ahí pensando en un micelio o algo así, como raíces, como que ahí llega a cierta parte de la información y pum, luego haciendo el Sí. sistema más eficiente, ¿no? Tiene que ver con su función. Mira, por ejemplo, ahí hay una, ¿no? Ah, Así súper ramificada de cajal, ¿no? Pero... ¿y eso qué? ¿Es una, ¿Una neurona? pero es una foto, es una lámina? Ah, es una, o sea, bueno, eran litografías lo que le hacía, esto sí es como una impresión, una foto. Ajá. Pero eso, tiene que ver la morfología un poco en dónde están, la estructura, y eso, hay neuronas que se comunican solo internamente como en el área, y neuronas que salen de las áreas Más periférica. para sí. comunicarse con otras, ¿no? Ok. Entonces son las que están más largas, unas son más chiquitas, unas son más grandes, ¿no? Claro. Depende de lo que es. Hay chisme dentro de la casa, Hay chisme adentro con el y afuera. vecino, hay chisme Sí, con, sí, sí, con la otra región. Como un edificio, ¿no? Aquí ahorita estamos cotorreando en la otra casa, y todo el edificio como Claro. también está ahí Me existiendo. gusta esa analogía. Tu cerebro es un edificio. Sí, y hay varios departamentos y hay comunicación inter e intra, ¿no? Ok. Adentro y afuera. Suave. Bien, me gustó. Ahora, siguiente pregunta, a ver. A ver. ¿Qué es? Random. Otra random. A ver. ¿Qué dice? En el laberinto de tu mente, ¿cuál crees que sería el rincón más caótico random? ¿Qué tal? Suave. En el laberinto de tu mente, ¿cuál crees sería el rincón más caótico random? Creo que igual si es como es un rincón que está como desprovisto de mí. Así como que cualquier cosa que pasa ahí como que no la puedo reconocer como, bueno, así como todo Tierra de nadie. Claro, tierra de nadie. Igual creo, no sé, sí, o sea, lo he sentido en algunos momentos como, no sé, de accidente, o también como en dosis altas de droga, así en macrodosis de psicodélico. Como sentir que así está, todo lo que está pasando no tiene nada que ver con lo que yo pueda querer, pensar, o mi historia, nada, así como... Y eso igual siento que como que es parte mía también, pues. O sea, como que yo creo que soy Rubén, etcétera, pero hay todas otras cosas que están pasando que no tienen que ver conmigo, como lo que hablábamos antes, como que el corazón lata, que esté respirando. Puedo yo modificar un poco el corazón y la respiración, pero sin que pues, yo puedo ni enterarme de que eso se llame corazón ni respiración, y va a seguir pasando. Y ese rincón caótico como random creo que así Sí, como claro, todo lo que escapa de tu control, ¿no? todo lo que escapa de mi control y que tampoco Sí. puedo identificarme con ello. Así como que no me puedo ver ahí a mí. Ah, eso está complicado, ¿eh? Sí, no lo había visto de esa manera. Como que O sea, esa weá. hay una parte de tu mente que, pues claro, güey, pues a lo mejor, no sé, la pinche sombra que decía yo, Claro. algo acá que tú cuando ya lo ves de frente dices, órale, pues como que, ¿Qué es esto? ah, chingada, pues soy yo, no, ah, cabrón. Claro, soy un Es que caos. también, así, la mente es, pues un laberinto, ¿no? Precisamente. ¿Tú qué, Eve? Como que acá, a lo mejor, yo pensaba algo como que a lo mejor hay algo, o sea, me agradó también la parte como tú lo mencionaste, eso ajeno que escapa de uno mismo, pero a lo mejor una parte así de dentro de toda tu mente, tu cabeza, que digas, a la gente a lo mejor no se espera que yo sepa de esto, ¿no? Y hay ahí un mundo ahí random en tu mente, ¿no? De que alguien, ¿Cómo no es? sé, My Little Pony o una chingadera así, ¿no? Que nadie se espera, güey. El rincón más caótico. Ay, no lo sé. Sí, como... O sea, como pensando en estructuras, ¿no? Tal vez pensaría un poco... Al contrario de lo que dice Rubén, como... Yo creo que, por ejemplo, en las áreas en las que tenemos un poco más de influencia, porque es a las que más le puedo modificar yo. Pero entonces termino haciendo algo muy random, muy caótico. Así yo le pongo el caos por gusto y ahora tómate un estimulante y luego un relajante y luego un psicodélico y luego, o sea, ¿no? Entonces puedo ahí yo hacer Hace el random. caos. Yo hago el caos ahí. Y así, sí, Yo soy ahora el más, y ahora caos. más. Y En tu así, cabeza como- así de intensamente, güey, tienes al pollo de Reyes de las Olas, güey, al Coffee. A Trippy, así como, sí, que se caiga todo. Como, ya, no quiero nada, ¿no?
Sí, eso pensaría. Está chida, bien. Otra, Voy yo. hay que saber qué es ambiente. Y ahí está una de ciencia. Nada, más formal. Fisio y neuroatómicamente hablando, ¿qué es una idea? Bien, buena pregunta. Tengo mucha duda de eso, ¿eh? Ah, ¿Qué nos pueden decir? Bueno, te puedo hablar un poco de cómo se genera el aprendizaje, que yo creo que de ahí vienen después un poco las ideas. Bueno, primero como diría que tal vez la idea es la suma de conocimiento aprendido, ideas, teoría, concepto, y después un poco con creatividad, ¿no? Bueno, pero perdón que te interrumpa. Creo que ahí estás como que a lo mejor viendo la idea como un concepto, como algo teórico de sí. que, bueno, o sea, la idea de, para explicar la evolución. Ah, bueno, la idea de la evolución es esto. Pero si lo llevamos a un aspecto más cotidiano, como decir, ah, pues voy a ir a la cocina a hacerme un té. O sea, lo que quiero como que entender es cuál es ese proceso o cuál es ese tren de acciones, qué es lo que ocurre, ¿no? En tu cabeza, en tu cerebro, que te hace, ah, ok, ya he pensado en esto, ¿no? O quiero hacer esto, o no sé, porque pues es un pinche mundo abstracto que está ahí aparentemente en tu cabeza, pero cómo se ejecuta cómo se genera, claro. o qué. una acción. Bueno, pensaría, sí. Pues ¿Cómo hago? Ajá, como antes, quiero... toda acción antes es un pensamiento. Sí, quiero ¿no? un té, ¿no? Ah, claro, entonces, bueno, primero o sea, implica un poco el deseo, el estado interno, por ejemplo, tienes sed, ¿no? Entonces, ok. Y hay áreas que se encargan, por ejemplo, de movimientos rutinarios, ¿no? Como lavarse los dientes, amarrarse las agujetas, si ya sabes andar en bici, ¿no? Como todos estos movimientos. Entonces, si requiero alguna de ese set de acciones para lo que yo necesito, como que se va a activar, por ejemplo, eso, ¿no? Sí, previamente. O sea, ya ahí en automático. Sí, o sea, yo decido, tomo la decisión, por ejemplo, la toma de decisión viene en la corteza prefrontal, entonces tomas la decisión y luego se conecta, por ejemplo, con los ganglios basales, que son las áreas encargadas de movimientos y movimientos así rutinarios, completos. Okay. Y eso, y corteza motora, ¿no? Por ejemplo, pero yo te diría que antes la toma de decisión se ejecuta, por ejemplo, en la corteza prefrontal. ¿Y de dónde, bueno, ahora pensándolo así, ese deseo viene primero entonces de un estado interno, ¿no? O sea, podríamos decir, no sé, que el pensar es casi también una acción homeostática, o sea, de que si, bueno, estoy sintiendo que tengo sed, pues tiene que generarse mi pensamiento de ir a la cocina a tomar agua o prepararme algo. Sí, bueno, por ejemplo, si hablamos así de como hambre, sed, ¿no? Como cosas necesarias para la vida, sí, hay áreas encargadas de pensar eso. Y ya, después uno ejecuta o no, también, ¿no? Existe la opción de no hacerle caso sí, a la señal, pero claro, bueno. Y en eso como hablando de estas cosas básicas necesarias. Y, por ejemplo, como algo más relacionado con las emociones, ¿no? Por ejemplo, el deseo, ¿no? Entonces están implicadas otras áreas, como la amígdala, que es como el miedo, o placer, como el núcleo accumbens, y relacionado también con liberación, o con la necesidad de sentir esa liberación de neurotransmisores, serotonina, noradrenalina, dopamina, para sentirme bien. Pues al final quiero saciar mis ganas de algo. ¿Podría decirlo así? Sí, más o menos, por ahí. Okay. Qué triste cuando ya se aterriza todo. Así, ¿no? A la versión mecanicista. Claro, el mecanismo. ¿Tú qué piensas? Es una idea. Pienso como la idea, pienso muy parecido a la conciencia, como que algo como que es muy difícil de saber cómo hacer la conexión. Cómo hacer la conexión entre el mundo mental y el mundo mecánico, sí. Por así decirlo. Y ahora cuando digo ese mundo mental, mundo mecánico, suena como dualista. Estoy hablando de un mundo mental y un mundo mecánico y cómo hacer que ese mundo mental emerja sobre lo mecánico es para mí probablemente imposible. ¿Crees que nunca se pueda explicar? Bajo este paradigma que tenemos actual de la ciencia, o sea, no se puede explicar cómo se conectan esos dos mundos. Yo creo que se podría llegar a explicar, pero creo que el desafío es generarlo. Como que uno puede generar una explicación, observar toda una cosa y generar una buena explicación y descripción de todos los sucesos que pasan asociados a eso. Pero otro generarlo es poder como
O conocer sea, tú generar conciencia y ver aquí, miren, creé esta cosa que es consciente y descubrí que salió de aquí su conciencia. Claro, O sea, tener claro. un modelo. Claro, tener un modelo, o sea, si tienes un conocimiento suficientemente acabado de algo, tú deberías ser capaz de generarlo, de hacer algo reproducible, generar conocimiento reproducible. Que yo acá junto mi receta y pasa este fenómeno, te paso la receta y en condiciones semejantes prepara la receta, pasa el mismo fenómeno. Eso de la idea, creo, sí, súper como complicado pensarlo. O sea, cómo llegar a eso. Y Matrix tiene un buen rollo, pues, como de cuando aprende Kung Fu. En Matrix. Claro, en Matrix. Nunca la terminé de Ah, ver. bueno, pero está esta escena donde a Neo como que simplemente lo meten como en una interfaz virtual donde aprende Kung Fu y no sé, después de pocos minutos de estar en esa interfaz vuelve y dice sé Kung Fu y sabe Kung Fu. Entonces como meter ideas y aprendizaje a través de como solo estimulación neuronal. Y a veces pienso también que la idea, así como lo homeostático, es como una consecuencia de una acción neuronal. Como que pudieran, o sea, como que hay circuitos neuronales que se están activando y eso de alguna manera son acciones neuronales, una como consecuencia de acciones. Y a veces pienso que la idea sería como la producción y consecuencia de esos circuitos, más que ocurriera, o sea, más que la idea ocurriera primero y causara los circuitos. Ok. O sea, sí, tu versión es, vaya, primero aquí el plano físico y a lo mejor después de todo ese conjunto de reacciones emerge ya Claro, la cualidad mental, ¿no? claro. Y en mi cualidad mental también, en mi espacio mental, emerge una idea también. Ok. Pero como Fíjate, yo creo que soy un poco al revés, güey. Sí, yo sí me considero dualista, o sea, 100%. Creo que para mi forma de entender la realidad me sirve más pensar que son. O sea, bueno, ya depende qué tan profundo te quieras ir, ¿no? Porque también hay culturas o corrientes de pensamiento que al final dicen, bueno, pues sí es un aparente dualismo, pero al final pues, detrás de todo eso es la misma cosa, ¿no? O sea, claro, como en materia y energía. Pues sí, ¿no? O sea, aparentemente son cosas muy distintas, aquí lo material y la energía de cualquiera de sus manifestaciones, pero pues ¿qué es la materia si no energía condensada, ¿no? Y materia puede transformarse en energía, energía se transforma en materia. Yo creo que igual con mente o sea, bueno, tangible e intangible, ¿no? O sea, son dos cosas que ahí están como que traspasando, o sea, claro, oscilas entre una y otra, como la temperatura, frío, caliente, pues es como que dónde empieza uno y dónde empieza el otro. sí, La línea es difusa, ¿no? Yo súper. creo que sí tengo una perspectiva más dualista y sí, o sea, no sé, me convence más la idea de que primero precisamente todo es mente, todo empieza con una idea, con un pensamiento y pum, luego de alguna u otra manera eso se manifiesta aquí en este mundo físico, en este plano, ¿no? O Claro. sea, cualquier cosa, yo quiero escribir una novela, pues sí, primero está aquí todo la verborrea de ideas y palabras en tu cabeza y pum, empiezas a escribir y estás materializándolo en el mundo Claro. físico. Eh, o no sé qué opinen. Claro, y ahí pienso igual casi como que la idea, siguiendo así como la idea, como que está la idea primero, como que la idea ya está en el mundo, como que el que pasa desde tu cabeza hacia el libro, por ejemplo, es como hace parte Exacto. de la misma cosa en el mundo, una idea, como que no solo vive en la mente, vive en la materia también, en el momento que se escribe, después circula, se transforma. Sí, o sea, escribir es materializar ideas. O Claro, sea, así lo pienso. O sea, a mí me gusta mucho escribir. O sea, es uno de mis, pues no sé, hábitos o de las cosas que más me ha gustado hacer toda mi vida. Y toda esa verborrea de ideas y pensamientos es como que cuando ya lo estás aquí aterrizando dices, chinga, pues sí, ¿no? O sea, como que ya tienes algo físico de sí, ver eso que estaba aquí en tu cabeza, sí, se me sí. hace, qué pedo, ¿no? Se me hace una locura. Oigan, pues vamos a sacar otra, ¿no? A ver, A ver, ¿qué toca ahora? filosofía, A ver, una preguntita en una nube. ¿La conciencia es un accidente evolutivo o una consecuencia inevitable? mira, justo, Ah, bueno. Yo creo que las dos. ok, Creo que es como una consecuencia inevitable de todo el devenir, de la biología y de todo lo que ha pasado en el universo. Creo que si está pasando es inevitable. Como así muy mecanicísticamente, o sea, si algo ocurrió era porque estaban todas las condiciones que lo hacían favorable. Entonces, en eso creo que la conciencia es inevitable, pero yo creo que
Claro, un accidente evolutivo, pero ni siquiera le quiero poner el apellido evolutivo, o sea, un accidente. Así como en la evolución están Como la ocurriendo. vida también. Claro, como la vida, que están ocurriendo un montón de cosas, no todas las cosas se sostienen a lo largo del tiempo por distintas condiciones, ¿cierto? Se pueden reducir, ¿no? Cambia el clima, cayó un meteorito, pasan distintas cosas, y creo que la conciencia también es una función biológica que, o sea, que ahora tiene función, pero que no creo que necesariamente esté respondiendo a algo como evolutivamente necesario. O sea, pienso que O sea, se puede sobrevivir sin conciencia. claro, claro, claro. Eso, esa sería como la idea y después como llevándolo más lejos, la conciencia humana es un rasgo biológico súper reciente evolutivamente, entonces yo creo que en pocos años va a desaparecer. ¿Cachai? Así como un rasgo biológico que aparece y que después claro, no se selecciona y sigue la vida sin ese rasgo. Yo opino que la conciencia está en todas las formas de vida. Es Claro. una idea un poquito más radical, creo, pero... El panpsiquismo. El panpsiquismo, justamente. Sí. Deja tú las formas de vida. Es que primero tenemos que definir qué es conciencia también, ¿no? Claro. Pero, o sea, Nada más. podría nada más, te encargo, por favor. Nada más mañana, definimos esto. y continuamos. Pero Simón, o sea, como que por ahí tengo una gran frase de una buena amiga que no la voy a olvidar, güey, porque me pareció una frasezota. De esas en la peda, ¿no? De que, eso que dijiste, güey, que el instinto es la conciencia primitiva. Y me gustó un chingo porque dije, claro, güey, o sea, por cualquier ser vivo, por más básico que entre comillas que sea, pues tiene que tener ese pinche instinto de supervivencia. Y para tener ese instinto de supervivencia, pues yo creo que ya tienes que tener sí o sí la noción de decir, bueno, pues estoy vivo, porque si no, pues te vale madre, ¿no? Que me coman, güey. O sea, si quieres sobrevivir, es el pienso luego existo de Descartes, yo creo. O sea, ok, sobrevivo, existo, ¿no? Claro. Como que trata de sobrevivir es porque ya tienes la pinche noción de decir, ok, o sea, así seas una bacteria que nomás distingue entre el día y noche, ya el hecho de que tú de día sepas que tienes que vivir una cianobacteria, no sé, imagínate, ¿no? Que dentro ya, obviamente, si lo ves desde el punto de vista mecanicista, pues ya todo se reduce a pues moléculas que están reaccionando para que el cerebro, para que el organismo también reaccione y haga tal acción, ¿no? O sea, un estímulo y una respuesta. Pero pues el hecho de que se dé ese estímulo y esa respuesta, ahí es en donde yo siento que subyace todo eso que, bueno, el panpsiquismo justamente, porque esa mente, esa conciencia, pues, tiene que estar presente en todo, güey. O sea, para que el micrófono sepa que está encendido, pues, bueno, sepa, ¿no? O sea, tiene que haber una serie de condiciones técnicas, mecánicas, físicas, sí, que lo hagan estar encendido, pero, o sea, hay algo ahí que le hace decir, ok, azul es encendido, rojo es apagado. Pues, ¿cómo? ¿Por qué, güey? ¿Cómo distingues unas de otras? Pues porque debajo de todo ese mecanismo físico, pues existe algo que es esa mente universal de que, pues, esto es encendido y esto es apagado, güey. ¿Me explico? O ya, mucho... No, ya me volé. mucho Claro. ¿Tú qué opinas, güey? Sí te volaste. No es cierto. No, está interesante escucharlos. No lo sé, la verdad, a ese nivel no podría decirlo. O sea, también considero que eso a nivel probabilístico, igual que la vida, igual que la existencia de muchas especies, es un poco eso. Y como que sí, eso, como no accidental, como que también podía pasar, porque había un montón de condiciones y muchas cosas que tal vez no sabemos que existen o que no nos imaginamos, y porque no tuvieron todas las condiciones necesarias para pasar. Entonces, como probabilístico. Y sí, o sea, como también una vez que los seres se hacen conscientes de ello, o de esta condición de vida, un poco tal vez se puede desarrollar un poco, ¿no? O sea, ha ido desarrollando más. Como el dilema más sencillo como entre los animales, o sea, ¿no? Como inferiores y los humanos, ¿no? Como el gato y el perro tienen conciencia de ellos y los delfines, ¿no? Y hay sistemas de comunicación bastante desarrollados y como en ese punto en donde dices, bueno, pero ¿por qué hizo eso? Eso es malo, eso es bueno para ellos, ¿no? Como hay los delfines que son ahí Okay. medio... Bueno, pero ahí ya... ¿no? Como entonces cuando... es como dices, claro, es más allá de, no lo hacen esas ciertas acciones por necesidad básica, o sea, podrían no hacerlo y lo hacen, ¿no? Como hay una decisión. Sí, pues como cuando se drogan los animales, ¿no? También, claramente.
¿Para qué? ¿Por qué? O sea, de ahí ya hay como que O sea, cierta... como que no es Hay cierta necesario. percepción de decir, pues mira, pues quiero comerme esa fruta fermentada porque la otra vez me puso medio acá, Me ¿no? gustó, O sea, pues ya es eso que pues te dice que hay una cierta propiocepción Claro. también de ellos. Güey, para que un pinche elefante se ponga borracho, hazme el favor, güey. O sea, para que diga, no, pues a ver, me voy a comer unos cuantos ¿Cuánto y kilos cuánto? de esta madre, oye. Ya es porque ese güey ya lo hizo alguna vez, ¿sabes? No Claro. es como Porque que quería, un accidente, o sea, porque no, quiso, ya güey. no Sí, fue sí, sí. de, no supe qué pasó. Ajá. Somos tan parecidos, ¿no? Elefante, borrachos. Oiga, pues next, a ver. Bien, a ver. ¿Cuántas sacaron ya? 3, aquí 3, 4. No, aquí, aquí. A ver, esta es random. Random. No. ¿A dónde va la luz cuando la apagamos? Yo Wow. te preguntaría la luz. Poco nunca lo habías pensado. No. No. La luz eléctrica, ¿A la dónde luz se del va? sol, la luz eléctrica pues se va Güey, para otro es lado. una pregunta, no es mame, te lo juro. Desde morro, güey, yo no sé dónde, pero la escuché cuando era un niño, güey. Y, o sea, siempre... Ay, todavía no me respondo nada. Nadie me dice. Nadie me dice, ayúdenme. güey, se va la luz. Pero, güey, es ese tipo de preguntas absurdas que dices, chingada, pero pues sí es cierto, güey, ¿qué ¿A pedo? dónde se va? Apaga el foco y ¿qué onda? ¿Y qué le Claro, pasó? ¿qué le pasó? Sí, pues, ¿Dónde que- quedaron todos esos fotones? Claro, sí, ¿A bueno, dónde crees eso, que se la va la luz luz? eléctrica. Pues ello, hay que como termina la conectividad, el movimiento de los electrones por un momento. Por ejemplo, la luz del sol, bueno, cuando se va del otro lado del planeta. Y nosotros en los ojos igual, ¿no? Pues están abiertos, están cerrados, entonces los receptores perciben que hay o no hay señal, tú lo cierras y también se va la luz. Volvemos a lo mismo, todo es un pedo de percepción. Percepción. Entonces que todo es mente, güey. Primero Claro. tiene que pasar aquí, ya luego afuera, en tu mundo exterior. ¿Este qué piensa? ¿A dónde se va la luz cuando la apagamos? Se va a acostar, pues está cansado, si está todo el día prendido, andándole así, toma fotón, toma fotón, toma fotón. Y así la apagáis y dice, ya, ahora sí que sí, me voy a acostar. Toda la noche me tienen ahí encendida. Claro, tiene que descansar la luz también. No, bueno, esa era de WhatsApp, nada más. Ah, huevo. Va, ¿quién sigue? Y aparecer A ver. random. Prepárense. Si tuvieran olor, ¿qué crees que olerían los pensamientos? Está bueno. Depende de los pensamientos de quién, porque hay Depende. pensamientos de mierda iguales, que uno ya sabe cómo huelen. ¿Cómo qué pensamiento apestaría? Apestaría. Sí, yo creo que hay toda una fragancia de pensamiento. Sí, Como uno puede pensar ahí completamente. en toda una perfumería de... ¿A qué huele una buena idea? A que huele una buena idea. Como una comida rica, weón. Yo creo Sí. que igual, como que el gusto, así como... Bueno, a uno también le gustan las ideas o no, pues, weón. Cuando la comida también, no sé si me gusta, ¿no? Yo creo que también es como algo bien, como... ¿Cómo se dice esta weá? Erótico. Erótico, así como de una cosa que a uno le gusta, una cosa como que uno desea igual. Claro, y aparte el olfato, por ejemplo, está muy relacionado con los recuerdos, ¿no? Claro. Con los Una parte- recuerdos. Entonces un pensamiento también viene con, o sea, o un recuerdo muchas veces a mí al menos me viene con olores. Sí, Claro, es parte los importante. recuerdos, hay recuerdos que huelen, entonces. Sí. Mira tú, o sea, Yo tenía un sueño que olía un montón también. un sueño que olían. Claro, el sueño tenía mucho olor y después no sé, cuando iba como acá en el mundo despierto, ¿cierto? Olía ese olor en algún lado y como que tenía como un flashback del sueño. Ok. Órale, eso me recordó. Nada que ver, creo, pero. Bueno, no, sí, porque es el olor que desprende la flor esta. Ay, se me fue el nombre. La brugmancia, ¿cómo le dicen? ¿Floripondio? Ay, sí, qué pinche mamón, me acuerdo el nombre científico y no, pero se me fue. ¿Cómo le dicen? El floripondio, hay gente que dice que si te duermes debajo de una matita de floripondio o pones uno bajo tu Abajo almohada, de la almohada con el eso. olor te puede producir sueños lúcidos porque pues te llega ese olor y recuerdas, chinga, pues sí, estoy soñando, ¿no? Claro. Es como que hay una relación ahí muy fuerte, muy estrecha entre oler e imaginar, pensar, Y recordar. recordar, sí. Y bueno, eso también, por ejemplo, el apetito tiene que ver también con el aroma. Cuando uno no puede oler, la comida
si No te sabe sabe bien o igual, no te sí. sabe igual de bien, ¿no? Te puede saber un poco insípida o Sí. no gustarte, no sé, ¿no? Pues el aroma importa en varias cosas. Y lo importante Y yo creo que pues una idea bonita olería rico, como, no sé, a palsal, mazapán, ¿no? A rosa, ¿no? A mezcal. Así, A mezcal. a mezcal, ¿no? Unidad O sea, salvaje. como estos aromas Unidad salvaje. de las ceremonias, ¿no? Así, humos, Sí. copales, ¿no? Que eran humos, aromas sagrados también por algo, ¿no? Claro, sí, pues el O copal. sea, el justamente, copal es así. Palito santo. Sí, las hierbas estas aromáticas, la salvia blanca, ¿no? Romero, Sí, ruda, ¿no? creo que Un poco faltan todo. palabras en el español luego para describir ciertos olores, ¿no? Me pasaba mucho cuando estaba describiendo los hongos de la tesis, era como de que, bueno, pues dentro de las características organolépticas, ¿no? Huele a hongo, ¿no? Fúngico. Pero bueno, o sea, los Claro, hongos, sí. muchos hongos tienen un olor Muy así característico. característico que dices, o sea, ¿qué pedo? Pues es que huele a hongo, güey, no sé, porque no he olido otra cosa parecido a esto, Claro. pero es como que una mezcla de humedad con tierra, no sé, alguna madre así. O hay hongos que también, hay hongos que huelen a nuez, he olido hongos que así, me encontré hongos que huelen a polvorones, güey, así a galleta naranja, ¿no? ¡Ah, qué loco! Y que dices, ah, chinga, pero o sea, no sé, como que Hay unos que huelen mal, ¿no? Así hay hongos que súper huelen mal, sí, gacho, a carne podrida, güey, o sea, hay todo tipo de olores, pero siento que muchas veces, o a lo mejor es mi ignorancia de no conocer tantas palabras, pero como que faltan definiciones para decir, ah, este olor es tal, o así, o sea, no sé. Pero bueno, pues vamos con las dos últimas, ¿no? A ver, Ya voy ¿qué más nos sale? El olor de un pensamiento. A micelio. a micelio, Micelio. claro. A micelio fresquito. Fresh. Un pensamiento así de colectividad. Claro. A micelio. Bien. Entonces la que sigue es de ciencia. A ver. Y dice, ¿qué significa y qué implica que el sistema sea un cerebro... que el cerebro sea un sistema eléctrico? Bueno, ¿qué significa? Bueno, que eso, que la comunicación entre las neuronas, que digamos que sería como la unidad, de una forma muy sencilla de decirlo, del cerebro, Uh-huh. se comunican con las otras y echan chisme a través de señales eléctricas y químicas, ¿no? Pero al final la química de alguna manera se traduce en una señal eléctrica de alguna manera. Entonces, eso, ¿qué significa eso? Entonces hay un montón por eso es la electrofisiología, ¿no? Que es como medimos señales del cerebro a través de corrientes iónicas. Entonces eso es lo que diría. Ok, ¿y qué implica, güey? ¿Por qué? O sea, ¿qué es más importante en ese sentido entonces? ¿La energía o la información? Las dos cosas, más bien yo diría que la información se transmite a través de las señales eléctricas que son energía, ¿no? Poco. Y eso, el sistema, el cerebro como sistema es un sistema muy eficiente o se puede fundir, incluso te daría el ejemplo de hay áreas que de repente se funden, hay áreas que se prenden de más, que tienen cortocircuito, ¿no? Okay. O sea, patologías que diríamos que es un cortocircuito, completamente como la esquizofrenia. Entonces eso. Es que justo a eso iba, ¿no? Como que si ya partimos de que funciona como una central o bueno, o sea, hay electricidad implícita de por medio, pues ¿qué significa que se funda una parte? ¿Qué significa que haya un cortocircuito en otra, ¿no? O sea, también las consecuencias que eso conlleva, ¿no? ¿Quieres agregar algo más? ¿Cómo está esta perspectiva desde tu área, güey? Así, cuando, pues viendo al cerebro como uno de estos sistemas complejos, o sea, hay la ¿cómo dijiste? Electrofisiología. Bueno, entonces hay maneras de calcular también ese voltaje, ¿no? Y hacia dónde va o cómo Claro. dirigirlo de una manera, no sé. Claro, o sea, eso son parte igual como de la terapia basada en que sabemos que el cerebro funciona eléctricamente. Como por ejemplo hay estimulación magnética transcranial, que con una bobina que genera un pulso magnético se pueden estimular algunas áreas del cerebro. Y esa estimulación magnética se traduce en cambios eléctricos de las neuronas y se propaga un efecto. O también corriente alterna o corriente, o sea, de baja intensidad, de baja amplitud, como para tratar de modular también la actividad eléctrica del cerebro. Y ese es como el paradigma más como actual, o sea, está como el cerebro como eléctrico y luego dado que es eléctrico es digital también.
O sea, con Claro, digital se que puede computa. computar después. Claro, se puede computar, si hay electricidad, entonces computa y eso es con el paradigma computacional y como más ingenieril del cerebro. De pensarlo así como un sistema de procesamiento de información. Y entonces tú puedes alterar el procesamiento de información cambiando la electricidad, o cambiando la química, o cambiando la mecánica también, o deshidratando, no sé cómo, Sí, ya hay X maneras, ¿no? de qué manera. Sí, De ahí cambia. también, pues, que sea neuroplástico, precisamente para poder hacer frente, no sé, a estos cambios, a estos estímulos constantes, ¿no? Claro. Y la neuroplasticidad igual se puede promover con electricidad Ok. también. O sea, se me hace otro de esos ejemplos así de que lo relacionadísimo que está y precisamente que son la misma cosa, materia, energía, ¿no? O sea, porque pues a ver dónde empieza una y dónde comienza la otra, ¿no? Claro, O por qué un impulso así de esta manera hace que yo experimente tal situación, ¿no? O sea, es como que, ok, está esta parte física que es lo que podemos ver y medir, pero pues qué onda, ¿no? ¿Por qué, güey? ¿O qué? ¿A dónde vamos con todo eso, no? claro. Y el hecho de que en un futuro, ¿tú crees que se pueda como que computarizar? Mm, o sea, una computadora nunca va a ser tan compleja como un cerebro o sí podemos llegar a ese punto de la tecnología. Yo creo que no, y creo también como que es un esfuerzo medio, no sé, como inútil, pensando como, a ver, ya existen los cerebros, ya existe la vida en la Tierra, Claro. ¿cierto? Ya existen estas cosas como que podemos aprender a usar estas cosas, más que como que fabricarla completamente de cero. O sea, creo que el ejercicio de generarla, de fabricarla, es como una demostración de que sabes cómo funciona. Pero en sí Pero mismo, no sabemos todavía. claro, no sabemos todavía, por eso yo creo que de partida va a tomar mucho tiempo, pero aunque tomara, como que no entiendo por qué hacerlo, más allá de decir, bueno, sé cómo funciona, porque ya está la vida funcionando. Y pensar en la vida que, y no sé, en nuestros propios cerebros que se sostienen en una cosa como ecológica y que van aprendiendo y que tienen toda esta herencia, meter toda esa herencia que no es solamente como de ideas, sino también biológica, en una máquina, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, meter toda la evolución en la Tierra en una máquina, no sé si, no creo que quepa. Claro, No creo que se pueda que como... soberbia, ¿no? Pensar también que, oye, toda esta pinche historia evolutiva, aquí en este chip, carnal. Claro. Sí, No. no alcanza, o sea, se está avanzando un montón, ¿no? Hay ideas, ¿no? Pero sí, como también para qué. Claro. Claro, la ciencia debería preguntarse más eso. ¿Para qué? ¿Para qué hacer esas ¿Para qué? cosas? Sí. ¿Para qué Pues, quieres saber eso? no es necesario. Claro. ¿Por qué quieres saber eso? Bueno, o sea, eso, porque uno es curioso, ¿no? Y uno quiere, pero ¿cómo te mueves, neurona? ¿Cómo? Sí, cambia? claro. A ver, dime, ¿cómo es el receptor? Claro, pero a la vez de repente sí como, pero ¿para qué? Güey, relájate un chingo, ¿no? Sí, un poco de las dos, ¿no? Claro. Sí, sí. Qué jalada, ¿no? Pero bueno, pues vamos con la última. A ver, última pregunta. ¿Qué dice? Filosofía. A ver, Sí, me parece. para cerrar. ¿Qué crees que son los sueños y por qué soñamos? Qué buena, Joya, mira. qué buena. Varias cosas. Yo creo que igual cosa como que los sueños en parte son memoria, en parte también como combinatoria de cosas que vivimos y cosas que imaginamos. También creo que es como una especie de espacio de simulación, como que toda la capacidad funcional que tenemos, distintas cosas que podemos hacer, no las hacemos todas todos los días. Y hay algunas cosas que quizás mientras estamos vivos nunca las vamos a hacer, pero en el sueño podemos hacerlas. Si bien no todo el cuerpo está involucrado, al menos igual como que está lo mental, como de hacerlo. Y no sé, por ejemplo, en los atletas o, no sé, gimnastas, algo que es muy importante para ellos es la visualización. Como visualizar qué es todo lo que van a hacer antes de lanzarlo a hacerlo, y dicen que eso es un factor muy importante del éxito Ok, sí. en la sesión. Ya deben soñarlos antes Claro. de Sí, tantas imaginarse noches, ¿no? que De es que sí. posible que son como los que han incursionado, ¿no? Como con el paso de los años en las Olimpiadas, ¿no? Siempre alguien mejora y es como el primero que hizo el salto triple, ¿no? Como, y Sí. lo pensó, se lo imaginó y dijo, y si yo doy Bueno, 3 vueltas claro, en vez de soñó. 2, ¿no? Claro. Como yo sí puedo y Claro. van ahí. Por otro lado, además así como de ese lado como más de simulación o práctica, ¿cierto? De escenarios posibles, la otra combinatoria, también pienso que tiene como un componente sintético intuitivo. O sea, cuando uno está despierto y uno tiene la intuición de algo, ¿cierto? A veces la gracia de la intuición es que uno no puede desglosar toda la secuencia lógica que te lleva a intuir algo, ¿cierto? Entonces como que siento que el sueño tiene esa cualidad sintética, como la intuición, como uno saber algo sin conocer todos los pasos. Como cierta precognición. Claro, como precognición o como una síntesis de patrones, como que hay mucha información y te lo presenta como en una situación que tú ahí puedes como sacar mucho contenido de esa situación.
como que hace estructura. Y creo que cuando ocurren esas cosas también en el cerebro está pasando eso. O sea, el cerebro también está sintetizando cierto conocimiento en un engrama, que se le llama, que es como un circuito que se activa, un patrón de actividad de neuronas. Okay. Y claro, creo que va como muy de la mano, como las experiencias que soñamos también van muy de la mano de cuáles son los, claro, y cuáles son los circuitos que se activan, como que a veces uno sueña con cosas que pasó durante el día porque tuviste esa experiencia, esos circuitos quedan reverberando y cuando te vayas a dormir también se activan y uno tiene la experiencia como de algo que pasó durante el día. Ya. ¿Tú qué tal, Leo? Eso también es como hacer un corte de caja en las noches, un poco de lo que se vive, ¿no? De qué se queda, qué no, un poco ahí clasificar. Eso me gustó. Y sí, o sea, como a mí, por ejemplo, me sorprende cuando mis sueños a veces son muy mezclas, ¿no? Como nosotros en la playa, ¿no? Así como, no sé, como cosas que de repente no tendrían sentido, pero conozco los escenarios y digo, claro, o sea, estuve con ellos, así, lógico, pero cuando algo que no realmente, hasta donde me acuerdo, porque seguro hubo algo, pero no me acuerdo tanto como esto, yo ni a esta persona no la conozco, o casi no hablé con ella, como de repente estoy soñando con ella cuando no hablé con ella, ¿no? Ahí a mí me genera como más curiosidad, porque lo demás sí, se me hace más lógico aunque sea todo caótico, todo un poco desordenado, pero y eso como es necesario para el cerebro también, como imaginar cosas, ¿no? Por ejemplo, un cerebro... Sí, es un mecanismo como para... O como un fondo de pantalla, ¿no? He visto que lo escuchan también a veces. Sí, así sí, que, claro. O sea, no está en activo durante el sueño, obviamente, pero pues bueno, ahí está como que tienen que pasar pendejadas porque no es como que se vaya a apagar, ¿no? No, eso, el cerebro lo necesita, como algunas veces escuché como esta frase de lo mejor que le puede pasar al cerebro es estar estimulado. Y si el cerebro no está estimulado de forma real, lo va a generar, ¿no? Que hay experimentos donde ponen a una persona en un cuarto oscuro, bloqueado de ruido y sin luz, o sea, un día, una hora, como que no pasa nada, pero un día, 2 días, empieza un poco a alucinar porque necesita un estímulo y es como, ya, denme algo, ¿no? Así ya, no. Lo que sea, ¿no? O sea, como, no, el cerebro así sin nada, ¿no? Así. Claro, tiene el potencial de volverse loco. Sí, entonces necesita empezar a imaginarse ruidos, colores, algo, porque si no, imagínate así como también sí, qué miedo. Apagado, ¿no? El cerebro, ¿qué está pasando? Entonces, ahí un poco, ¿no? Como un desfogue. Oigan, es todo un tema lo de los sueños, yo creo que da para un capítulo así solito. Total. Pero, pues, no sé, a mí me gusta, obviamente está la explicación nuevamente, ¿no? Científica, mecanicista, de cómo se queda. Hasta eso tampoco creo que lo tengamos tan claro, no sé qué tan desarrollada esté la ciencia del sueño, ¿no? Sí, no. Pero, pues, o sea, bueno, ok, explicas que la fase REM y tal, y en tales etapas, lo que sea, sí, ¿no? Pero, pues qué chingados, o sea, también es una de esas preguntas que me hace decir, pero ¿por qué, güey? ¿Para qué? O sea, es un mecanismo, o sea, la evolución a fin de cuentas no hace nada sin algún motivo, ¿no? Aparente. Entonces, el hecho de que, o por ejemplo, cuando sueñan los animales, ¿no? También se me hace un tema. ¿Han visto a los pulpos soñar, güey? Sí. O sea, hay un video así donde está el pulpo en su acuario, ¿no? En su pecera y cambiando de color y textura, y pero ese güey así quieto, ¿no? Claro. Como que, bueno, no me puedes negar que ese carnal está en su cabeza, en su mente, está ocurriendo un chorro de cosas, güey. Entonces, ¿para qué? O sea, puede ser como que una sala de entrenamiento, como decías, ¿no? Este fondo de pantalla de si no se estimula, pues de alguna u otra manera el cerebro tiene que hacer algo, ¿no? Claro. Pero pues no sé, también dentro de una visión, a lo mejor si quieres más, pues más metafísica, más holística, a mí se me hace también que pues el mundo onírico ha de ser una de tantas pinches dimensiones a la que pues tú accedes cada noche prácticamente, porque pues soñamos todas las noches, güey, pero pues no te acuerdas después. Pero pues ahí ya te estás metiendo después a todo un mundo en donde ya si quieres hablar de sueños de sueños lúcidos, de sueños vívidos, de sueños siamés, no sé, hay toda una clasificación también ahí, ¿no? Sí, aquí entonces, se habla, o sea, de gente, eso como más en los onironautas. Aparte, ¿no? Pero eso como que te entrenas, ¿no? Pero ahí yo he escuchado así amigos que me han platicado que como en sus familias, y más, o sea, que vienen de más atrás como de donde son, algunos por ejemplo de Oaxaca, ¿no? Y de otros lados, que tienen muy presente los sueños
y en familia se platican que sueñan, Ujú. y o sea, como mensajes también de peligro se los dan, y como que sí, o sea, como una comunicación importante de, oye, soñé así, que te pasaba esto, Se ten lo toman en cuidado, serio, ¿no? O sea, Sí. como, sí, ¿no? Entonces también, y o sea, no tan errado, ¿no? Como de, no, una vez así mi mamá me dijo que qué onda, y después de eso me pasó un poco así estas cosas, ¿no? O al revés, ¿no? Pero como eso, como que en familia hablen de qué soñaron, como cotidianamente, ¿no? Como Sí, en sí. mi familia nos contamos que soñamos así, ¿no? Yo Eso me he parece, o sea, leído como interesante, o he ¿no? escuchado de comunidades así, en donde, vaya, a fin de cuentas, pues para los chamanes así o la gente más metida en todo ese rollo, pues el mundo de las ideas y el mundo físico, pues güey, son las dos cosas, ahí están, tú puedes ir y venir del otro. Si sabes irte al mundo mental conscientemente, pues chingón, ya la hiciste. Si no, pues eres un humano más como el resto, ¿no? De las personas. Claro. Pero eso no significa que no exista ese mundo mental. Entonces hay ciertas comunidades en donde pues los viejitos del pueblo, pues, en los sueños tienen reuniones así de que pues hay un punto de encuentro de que, oye, pues como si esto ahorita estamos soñando y venimos aquí a cotorrear, y al día siguiente me los encuentro y les digo, ¿qué onda todo lo que platicamos anoche? ¿No? Güey, o sea, hay gente así que, o sea, decisiones así en el pueblo importantes que no se van a tomar aquí físicamente enfrente de todos en una asamblea. No, es una asamblea en el mundo onírico, y allá nos vemos y va a ir el tal don tal y don Juan y doña Chapachita y los chamanes de acá del pueblo, y van a deliberar todo eso acá en los sueños. Y al día siguiente se encuentran y ¿qué onda? Pues como quedamos, ¿no? Simón. Y se acabó, ya. ¿no? O sea, Por ejemplo, uno de mis amigos mazatecos, uh-huh. que son como estas obras que están ahí, él, o sea, bueno, se ha dedicado a hacer investigaciones de como de la cosmovisión mazateca, de sus leyendas, de sus guardianes, ¿no? Y, o sea, tú ves así como los seres pintados, así como códices, ¿no? Como lo que yo considero la representación de sus señores mazatecos, y a veces nos ha dicho que, o sea, sí, lo investiga, habla con los abuelos, pero que a veces nos dice que lo ha soñado. O sea, que los ha soñado así como, oye, ¿tú cómo te...? A veces lo sueño así, ¿no? Y nosotros le decimos como, claro, los sueñas porque píntame. Y los pinta. Y tiene una serie de seres, o sea, un poco todo, onda? ¿no? Pero Sí, como sí, de, oye, no es... No, le decimos como que él es el tlacuilo mazateco porque sus dioses lo vienen a ver para que los pinte. Ay, ¿no? perrillo. Imagínate eso. Sí, no, o sea, como, ya, ay, píntame, ¿no? Y, ya ni a claro, pinches ¿no? Da Vinci, cabrón. Sí, o sea, y los pinta, ¿no? O sea, como él también no dice como que es él o que él se los imaginó, un poco la investigación. Ajá, y luego resulta que era el espíritu. Lo soñé, o sea, no es como que él no te dice, no, yo pues así me lo imagino y son mis creaciones, ¿no? Sino como yo los soñé y los pinté. Qué loco. Cerramos con eso, güey. Los soñé y los pinté. Y porque puede también, porque ¿no? puede, Que uno ¿verdad? sueñe así cosas muy acá exóticas, no las puedes pintar. Claro. Entonces las sueña el que las debe soñar. No. Oigan, pues muchas gracias. Esa fue la última pregunta. Me gustó mucho esta plática. Estuvo chido el cotorreo. Pues, ¿qué tal? Creo que voy a implementarlo más. Deberíamos hacer un juego, ¿no? Así de pedo. Sí, Con sí, preguntas güey. random, científicas. Filosofando con Lando, que se llama el Filosofando, juego. Filosofando. A huevo, sí. Qué buena. Pues, Nada, pues gracias, Neto, por el Gracias a espacio. Algo que quieran ahí agregar. Pues primero, gracias. Teníamos pendiente ya Sí, una esta charla, pero mira, quedó muy bien aquí con nuestro invitado. Eso, yo creo que está muy lindo el proyecto, a mí me encanta, entonces, gracias. No, hombre, gracias. Qué buena, sí, gracias, súper buena la idea. Tan buenas también la dinámica y el editorial de divagar la ciencia. Ya saben, marca Muy registrada. bueno. Esa es nuestra frase, ya saben, esa es la descripción del canal. No divulgo ciencia, la divago. La divago. Entonces, eso ya me quita pendiente de que es que dijiste esta pendejada, güey. Claro, estamos divagando. Estoy divagando, no más. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a dejar hasta aquí la divagación. Me dio mucho gusto cotorrear con ustedes y pues que se arme la próxima, ¿no? Luego ahí pues una videollamada o algo, ya si andas por allá fuera, carnal. Pero pues Buenísimo. igual, estuvo chido, gracias por su tiempo. Y pues nada, ¿no? Nos estamos escuchando a lo mejor en otros 4 meses. Pero bueno, gracias a todos por escuchar y pues nos vemos en el próximo episodio. Sobres.